Muy bien, hermanos. Vamos a ver un tema que le puse por nombre plenitud en Cristo. Plenitud en Cristo. Y vamos a ubicar nuestras Biblias en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 8 en adelante. Colosenses 2, del versículo 8 en adelante. Vamos a terminar de leer el capítulo 2 y luego vamos a leer el capítulo 3. Vamos a continuar ahí con el capítulo 3 hasta aproximadamente el versículo 16. ¿Ok? Vamos a leer nuestras Biblias. Tiene ahí ya su Biblia. Ustedes que están en casa también síganos con la lectura. Vamos a leer Colosenses 2, capítulo 8. Perdón, capítulo 2, versículo 6. Dijimos desde el versículo 6, ¿verdad? Les había dicho desde el 8. Desde el 8, ok. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Versículo 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Capítulo 3, versículo 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios
viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Hermanos, tenemos una vida que vivir. Tenemos una vida que vivir y necesitamos vivirla. Aquí en México hay una costumbre de hacerle honor a las personas que ya murieron, ¿sí? Hay una costumbre. Nosotros como cristianos, nosotros como iglesia evangélica, no acostumbramos a hacer eso. Aunque la palabra de Dios dice que debemos de rendirle honor a quien debe de rendírsele honor. No por eso, no porque no sigamos esa costumbre de ir al panteón, no por eso no vamos a honrar a nuestros padres, a nuestros amados que están ya con el Señor. Los amamos, los honramos, los respetamos, pero nosotros creemos que ellos están en un lugar mucho mejor que nosotros, en la presencia de Dios. Haciendo pues memoria de esta celebración que acaba de pasar hace algunos días, quiero hacer la analogía de las personas que están ahí en la tumba, ¿sí? Las personas que están ahí en la tumba están guardados, se les prepara de una manera muy especial para permanecer allí. Primero, pues se les prepara para que podamos hacerles una despedida, ya sea corta o un poquito más larga, dependiendo de las costumbres. En muchas ocasiones esa despedida pues es de mediodía, a veces es de un día, a veces de 2 días, a veces de una semana, no sé, todo va a depender, ¿verdad? Pero pues se prepara esos cuerpos y pues por ejemplo en la antigüedad, allá en Egipto o en esas regiones del oriente, se preparaban también a los cuerpos, se embalsamaban, se les ponía algunos ungüentos, se les ponía unos perfumes, se les ponía unas hierbas para conservar. Esos eran los procesos de embalsamamiento que ellos tenían, y posteriormente eran envueltos en unas especie de bandas o en una especie
pues de túnica, no sé, se envolvían a las personas y ya se depositaban por allí en alguna tumba. Ese proceso más o menos es similar al que tenemos ahora, nada más que con el uso de la tecnología hacen otros procedimientos que me parecen impropios o inapropiados o no sé, no relevantes mencionarlos ahorita. Pero haciendo alusión a lo que les decía de la antigüedad, que los acompañaban ungüentos, perfumes y cosas así. Los muertos, las personas que están en la tumba, son compañeros de ese tipo de cosas, ¿sí? Y ellos están, por decirlo así, de una manera figurada, están cómodos con esas cosas, porque están muertos, ¿sí? Su cuerpo está inerte, ya no se mueve, ¿sí? Entonces, ellos están, vamos a decirlo así, acostumbrados a estar en el féretro, a estar guardados en ese cajón, a estar en esa oscuridad y a estar en esa soledad, por decirlo así, del panteón. Entonces, ¿por qué les hago alusión a todo esto? Porque aquí en Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahorita en todos los textos que leímos, habla acerca de esa muerte, de esa resurrección, pero está hablando aquí de una muerte y de una resurrección espiritual. ¿Ok? Les voy a leer lo que dice la palabra de Dios en una traducción, nueva traducción viviente, en el Colosenses 3, versículos 1 y 2. Dice: ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Fíjense qué claro nos dice aquí las cosas. Dice que ya que hemos sido resucitados. ¿Cuándo ocurrió esa resurrección en nosotros? Aquí nos está indicando que nosotros antes estábamos muertos espiritualmente y que hemos sido resucitados. Y antes pues estábamos acostumbrados a ciertas cosas que hacíamos cuando estábamos muertos. Estábamos acostumbrados a, no sé, a decir maldiciones, a tomar, a vivir una vida desenfrenada, y todo eso estaba bien porque estábamos muertos. Por eso les hacía la comparación de las personas que están por ahí con esas vendas, con esos ungüentos, con esos perfumes, con esas hierbas, ¿sí? Con ese féretro, con esa oscuridad en donde están. Así estábamos nosotros antes. Estábamos muertos espiritualmente y lo que hacíamos estaba bien, porque estábamos muertos, ¿sí? Estábamos familiarizados con ello. Pero fíjense lo que dice aquí: ya que han resucitado a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo. ¿Cuáles son esas verdades del cielo? Me gustaría que ustedes se imaginaran ahorita, que voltearan arriba, no sé si quieren cerrar sus ojos e imagínense cuáles son las verdades del cielo. ¿Qué es lo que se hace allá en el cielo? ¿Qué es lo que ustedes creen que se hace allá en el cielo? Porque nos está invitando aquí, pongan la mira en las cosas del cielo. ¿Por qué
en las cosas del cielo y no en las de la tierra? Porque ya morimos a ellas. Ya morimos a ellas y no tenemos que estar haciendo las cosas de la tierra. Tenemos que estar haciendo las cosas espirituales. ¿Y cuáles son esas cosas espirituales? Primero, pues yo veo a Dios. ¿Sí? Vamos a suponer, yo cierro mis ojos y me transporto hasta el cielo, y la primera cosa que yo veo ahí, o la primera persona que yo veo, es un majestuoso Dios. ¿Sí? Entonces, eso a mí me llena de alegría. A mí me llena de alegría de conocer al Creador. ¿Sí? Y también me invita a servirle. Y no un servicio cualquiera. ¿Sí? A lo mejor yo les puedo decir, a ver, hermano Eduardo, póngale allí, cámbiale de cámara, haga esto y el otro, y a lo mejor él va a decir, sí, está bien. A lo mejor yo les digo a los de la alabanza, a ver, súbanse otra vez, vengan aquí, siéntate aquí, Juan Pablo, y a lo mejor dicen que sí, pero esa es una obediencia, a lo mejor, vamos a decirlo así, mecanizada, materializada. Pero nuestro servicio al Señor allá en el cielo es diferente, porque no estamos materializados, sino lo hacemos de propia voluntad. ¿Sí? Lo hacemos de una manera muy diferente a lo que lo hacemos aquí. Nosotros la semana pasada les decía que a nuestros hijos les decimos, hijito, tiende tu cama, y él dice, sí, ahorita, sí, ahorita. Y ese ahorita significa 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, un día, 10 días, puede significar mucho, ¿sí? Y él no tiene la voluntad, no disfruta tender su cama, no disfruta arreglar su recámara. A veces le decimos, métete a bañar, y tampoco lo disfruta. ¿Sí? Dice, sí, ahorita. Han pasado 3 días, no pasa nada. Y al cabo está haciendo mucho frío. Pero bueno, no lo disfruta. Pero nosotros, cuando volteamos a ver las cosas de Dios, las cosas celestiales, las disfrutamos y las hacemos porque las disfrutamos. Y eso es lo primero que yo veo. Sigo paseándome en el cielo, cierro mis ojos y sigo paseando. Y lo siguiente que veo es a Jesús. Y lo veo ahí sentado a la diestra del Padre. Tranquilo, ¿sí? Él no está apurado haciendo las cosas, no, dice que Él está sentado a la diestra de Dios, en el lugar de honor, en el lugar más majestuoso del cielo. Él tiene paz, Él tiene tranquilidad porque Él reina, Él gobierna. Entonces, esa paz, esa tranquilidad, esa paciencia que Él irradia es la que yo quiero ver, es la que yo veo allí. En principio, pues vi obediencia, vi la majestuosidad de nuestro Dios, pero ahora veo a nuestro Señor Jesucristo, y así puedo yo seguir paseándome en el cielo y puedo seguir viendo cosas que son muy diferentes a las que tenemos aquí en la tierra. Pero no estamos acostumbrados a pensar de esa manera porque no lo hemos visto. Y no que desee yo que cualquiera de nosotros perezca en este momento. Pero como dice Pablo, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Entonces, si partimos con el Señor, es mucho mejor que permanecer aquí. Pero también por causa de la urgencia de la predicación del Evangelio, que me es impuesta necesidad, prefiero estar ahorita aquí, pero aprovechar la oportunidad para predicar el Evangelio. Aunque estemos en un 15 años y que haya mucho ruido, ahí es el momento para predicar el Evangelio, ¿sí? Entonces, yo veo esa diferencia. Dice,
nuevamente, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, ¿sí? En esas verdades que ahorita caminamos y nos introducimos en ese lugar. Y sigue diciendo ahí en Colosenses 3, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Dice, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Sigue diciendo en esta nueva traducción viviente, dice, pues ustedes han muerto a su vida. Entonces, si hemos muerto a nuestra vida, ya no tenemos nada más que hacer en las cosas de este mundo, ¿sí? No tenemos que continuar haciendo las cosas de este mundo, porque hemos resucitado. Tenemos que comportarnos como personas resucitadas. Dice, cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Entonces, sigue diciendo, así que hagan morir las cosas pecaminosas. ¿Podemos hacer morir las cosas pecaminosas? Sí lo podemos hacer. Las cosas pecaminosas ya no tienen nada que ver con nosotros. No tienen nada que ver porque hemos muerto a ellas. Y si hemos muerto a las cosas pecaminosas, ¿por qué nos siguen acompañando? Dice, hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver, fíjense cómo lo dice aquí de una manera muy clara, no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, con la impureza, con las bajas pasiones y los malos deseos. No debemos de tener nada que ver con todo esto. No sean avaros. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. ¿Sí? A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Fíjense, todo eso debemos de abandonar, ya no tiene que ver nada con nosotros. A lo mejor está dentro de nosotros porque estamos vivos, tenemos nuestra carne que nos lleva a pecar, pero nosotros podemos controlar todo eso. Nosotros podemos hacer que eso ya no viva, lo podemos poner por ahí en un lugar que ya no sea útil para nosotros. Dice, ustedes solían hacer estas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Nosotros ya no formamos parte de este mundo. Si alguien me dice, Eduardo, ¿tú crees en los extraterrestres? Yo le diría que sí. Pero no se asusten, hermanos. Yo creo en los extraterrestres porque yo soy un extraterrestre. Yo no soy de esta tierra. Yo no pertenezco a esta tierra. Yo pertenezco a un reino celestial. Entonces, yo creo en los extraterrestres. Yo estoy aquí nada más como peregrino y como extranjero. Entonces, en ese sentido, sí creo en los extraterrestres. Pero en esos seres que yo nunca he visto, y respeto a las personas también que dicen que las han visto, esos seres pequeños que tienen ojos grandes, una cabeza grande, manos alargadas y así, en esos yo como no los he visto, no los creo, ¿sí? A mí me parece algo ilusorio. Pero bueno, dice que nosotros no pertenecemos a este mundo. Dice en el versículo 8, pero ahora es el momento. ¿Sí? En el momento en que nosotros resucitamos, en el momento en que nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, hemos pasado de muerte a vida. Y dice,
este es el momento de eliminar el enojo. ¿Qué me pueden decir del enojo? ¿Nos seguimos enojando? Sí, nos seguimos enojando. Dice, es el momento de eliminar la furia, el comportamiento malicioso. Le voy a meter el pie para que se caiga. Olvídense de eso, hermanos. Dice, la calumnia, el lenguaje sucio. Esas cosas debemos de olvidarlas ya no debemos de participar de ello. Sigue diciendo en el versículo 9, no se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Ya fueron quitados de nuestra vida. Y viene aquí algo que me gusta mucho. Dice, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. ¿Cómo nos estamos vistiendo, hermanos? ¿Nos estamos vistiendo con esa nueva naturaleza o nos seguimos vistiendo con los atuendos de esa antigua naturaleza en donde estábamos muertos? Si seguimos vistiéndonos con esa naturaleza de muertos, se me viene a la mente cuando nuestro Señor Jesucristo estaba por ahí con Marta y con María, porque Lázaro, el hermano de ellas, había muerto. Y Jesús se acercó por ahí y les dice, abran la tumba, muevan la piedra. Y le dijeron, oye, Señor, no, porque huele mal. Sí, huele mal porque ya tiene 3, 4 días muerto. Entonces, es algo natural que una persona muerta despida olores desagradables. Entonces, si nosotros nos seguimos vistiendo de nuestra antigua naturaleza, esa naturaleza muerta a la cual ya morimos, en la cual estábamos muertos, vamos a despedir un olor espiritual desagradable. Entonces, ahorita les decía que a nuestros hijos a veces les decimos, hijito, métete a bañar, y él dice, ahorita, que al cabo han pasado nada más 2 días. Entonces, yo les quiero recomendar, despójense de esas vestiduras anteriores, déjenlas, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador. Tenemos que aprender a conocer a nuestro Creador. Tenemos que buscar su rostro todos los días. Tenemos que buscar ser como Él. Todos los días cerremos nuestros ojos e imaginémonos que estamos en la presencia de Él. Y realmente estamos en la presencia de Él, porque Él vive dentro de nosotros. Ustedes lo invitaron a que Él entrara en su corazón. Él habita en su corazón a través de su Espíritu Santo. Sigue diciendo en el versículo 11, en esta vida nueva, no importa si uno es judío o gentil, si está circuncidado o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Entonces, no importa si uno es bajito o alto, no importa si uno es delgado o más robusto, no importa su color de piel. Aquí lo que importa es Cristo. Eso es lo más importante. Ahora fíjense, sigue diciendo en el versículo 12, dado que Él nos eligió
que Él los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él. Él nos eligió a nosotros. Dice, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, de bondad, de humildad, gentileza y paciencia. Todas estas características tenemos que estarlas buscando en nuestras vidas, porque Él nos eligió para que seamos un pueblo santo. Y no, en la santidad no puede haber esa clase de perversiones. Dice, sean comprensivos con las faltas de los demás. Sean comprensivos con las faltas de los demás. En ocasiones pasa alguien descuidado cerca de nosotros y está viendo a lo mejor su teléfono celular y nos golpea o nos pisa y nosotros nos enojamos, ¿sí? Y la persona dice perdón. A veces no lo dice, pero en ocasiones sí nos dice perdón. Y aunque nos diga perdón, a veces no lo queremos perdonar porque nos pisó el dedo chiquito, que es donde más nos duele, ¿verdad? Y sobre todo las damas que traen a veces zapatos que sus pies están desnudos, están desprotegidos. Nosotros como hombres generalmente tenemos zapatos cerrados. Las mujeres utilizan zapatos abiertos y a veces nos toca lastimarlas. Entonces dice, sean compasivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. ¿A cuántas personas debemos de perdonar? ¿A 5? ¿A 10? A todos los que los ofendan. Sigue diciendo aquí, recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben de perdonar a otros. Es complicado, es difícil perdonar a los demás. En una ocasión me platicaron la historia de una persona que llegó la noticia a su casa de que habían asesinado a su hija, a su yerno y a su nietecita. No sé, tendría 1 año, 2 años la nietecita o el nietecito. No recuerdo si era nieta o nieto. Pero los asesinaron y este varón del que les estoy hablando es un pastor de una iglesia. Entonces se imaginan la terrible noticia para él que hayan asesinado a su hija, a su yerno y a su nieto. Ha de haber sido una terrible noticia. Y a lo mejor ha de haber pensado, ¿por qué? ¿Quién los mató? ¿Por qué los mató? No merecen perdón de Dios. A lo mejor lo pensó en su ira. Yo no puedo sentir el mismo dolor que él siente o que él sintió, porque pues definitivamente las personas más cercanas a nosotros, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestra esposa, por ellos sentimos un dolor muy diferente que el que sentimos por una persona que no conocemos. Eso es algo muy natural, ¿sí? Pero él sintió a lo mejor un dolor muy fuerte. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue cuando esas personas que habían declarado haber asesinado a su hija, a su yerno y a su nieto, estaban en la iglesia pidiendo perdón. Y él tenía que darles el perdón. Eso fue terrible para él. Eso fue terrible. Esa ofensa es bien terrible de perdonar. Pero él tenía que perdonarlos porque Dios le había pedido que lo perdonara. Dice, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen
a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Este pastor recordó que Dios lo había perdonado también a él. Sigue diciendo en el versículo 14, sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Fíjense, el amor nos une en perfecta armonía. En la colonia donde nosotros vivimos, es una colonia que originalmente estaba abierta, no era una colonia privada. Esa colonia uno podía pasar libremente por ella. Pero se juntaron, hubo una junta de vecinos, hubo un acuerdo para cerrarla y hacerla privada. Entonces pusieron 2 casetas de vigilancia, porque nada más tiene la colonia tiene 2 accesos. Entonces cerraron, pusieron 2 accesos y empezó el problema. Porque ahora empezaron a cobrar para que la vigilancia y que la infraestructura para cerrar y todo eso. Entonces empezó a haber desacuerdos. Nada menos en semanas anteriores hicieron unas mejoras, y las pongo entre comillas las mejoras, porque entre las mejoras que hicieron, antes las personas que no pagaban la vigilancia se bajaban de su auto y estaban ahí cerquita de la caseta de vigilancia. Ellos entraban, oprimían un botón y luego ya podían entrar a la colonia. Pero ahora, entre las mejoras que hicieron, es que pusieron las barras de control de acceso, las pusieron alejadas como unos 15 pasos, por decirlo así. No sé, a lo mejor desde tan lejos como de esta pared hasta donde empieza ahí el área de la alfombra. Se tienen que parar allá las personas, bajarse de su auto, venir hasta acá, oprimirle el botón, regresarse, subirse a su auto y poder pasar. A lo mejor ustedes dicen, ay, no pasa nada, o sea, está bien cerquita, ¿qué tanto es? ¿Y si llueve? ¿Y cuando haga frío? En la semana pasada se hizo una fila de 15 minutos para poder pasar y empezaron a protestar. Esa fila está muy grande y están estorbando y no nos dejan pasar a los que sí traemos tarjeta. ¿Y por qué salió toda esta plática? Yo le digo a mi esposa, no tenemos amor. Y digo no tenemos porque vivimos ahí en la colonia, ¿verdad? Yo me incluyo entre ellos. Yo procuro tener amor, yo procuro estar cultivando esa parte en mi vida. Pero yo veo a mis vecinos y siempre le he dicho a mi esposa que la junta de vecinos nos está tratando de cuidar de las gentes de afuera, que ponen la vigilancia, que para que la gente extraña no entre a la colonia y que nada más los colonos, etcétera, etcétera. Pero los más peligrosos están allá adentro, son nuestros vecinos, ¿sí? En las mañanas a veces salgo y pasa un vecino pero volado y casi me echa el carro encima, ¿sí? Ese vecino no tiene amor, no está pensando en mí, no está pensando en que me puede hacer algún daño. No hay armonía. Y fíjense lo que les leí ahorita, dice, sobre todo vístanse de amor, lo cual los une a todos en perfecta armonía. El amor nos une en una perfecta armonía. Cuando hay amor, nosotros podemos convivir con las demás personas en una armonía tal que no va a haber roces. Y si hubiese algún roce, lo vamos a perdonar, así como Cristo nos perdonó a nosotros. Pero todo esto viene
cuando nosotros nos vestimos con estas nuevas vestiduras de un nuevo nacimiento. Mientras no nos vistamos con esas vestiduras, vamos a estar haciendo cosas equivocadas en nuestra vida. Vamos a estar rozándonos con las demás personas y causándoles disgustos y causándonos disgusto nosotros. Dice el versículo 15, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Yo ahorita les decía que cuando cierro mis ojos y volteo a ver al cielo, yo veo a un Jesús sentado a la diestra de Dios y lo veo muy tranquilo ahí. Y yo lo veo tranquilo porque está sentado. Si estuviera parado, a lo mejor yo lo vería activo. O sea, no quiero decir que el Señor Jesucristo no esté activo. La parte que Él le tocó hacer, ahorita ya la hizo. Él murió por nuestros pecados, Él murió por los pecados de ustedes y por los míos. Pero en este momento, su parte está a la diestra de Dios y Él está sentado en el lugar más honroso del cielo. Yo lo veo en paz, yo lo veo tranquilo, todo lo tiene bajo control. Y esa paz es la que Él quiere que habite en nuestros corazones. Dice, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz. ¿Sí? Somos miembros de un solo cuerpo, y el cuerpo es Cristo. Cristo es la cabeza de ese cuerpo, y somos llamados a vivir en paz. Y luego termina diciendo, y sean siempre agradecidos. Ahorita les dije, a veces pasa alguien cerquita de nosotros y por error nos golpea y no nos dice perdón. Que eso no ocurra con nosotros. Si ustedes se equivocan, ofrezcan una disculpa. Eso es algo que se cultiva y dura muchos años hasta que uno es consciente de eso y ya lo hace por instinto, lo hace de una manera natural. ¿Sí? Cualquier pequeño detalle que uno ve que cometió un error, hay que ofrecer disculpas. Dice aquí que seamos siempre agradecidos, que vivamos en paz y que tengamos cuidado de todos esos pequeños detalles. Dice aquí en el versículo 16 que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que el Padre nos da. ¿Okay? Entonces, así es como nosotros tenemos que estar vestidos. Ya para terminar y para pasar a la siguiente parte, que es la Santa Cena, recuerdo a un personaje de la Biblia, a José el Soñador. Luego voy a preparar algo acerca de José el Soñador. Ya he estado viendo ese tema. Pero lo que les quiero decir es que José era uno de los hijos menores ¿de quién? De Jacob. Era uno de los hijos menores de Jacob. Y él era hijo de Jacob. Tuvo 2 esposas y 2 concubinas. ¿Se acuerdan de quién era hijo? ¿De qué esposa? ¿De cuál de sus esposas era hijo? ¿De quién? De Raquel, a la que amaba. Dice por ahí que Raquel era hermosa, ¿sí? De hermosa figura y de buen parecer. Y dice de Lea, que era su hermana, que tenía ojos bonitos.
Yo creo que también ha de haber sido hermosa, pero pues para el escritor decía que sus ojos eran bonitos. Pero bueno, lo importante aquí es de que este José era hijo de Raquel, que era la mujer que amaba a Jacob. Entonces, no sé si ustedes recuerden la historia, pero Raquel no podía tener hijos. Por eso José es uno de los menores, ¿sí? Porque ella tardó muchos años en poder tener hijos. Entonces, tuvo primero a José y luego tuvo a su hermano, al Benjamín, al más pequeño, y cuando lo dio a luz, ella murió. Entonces, José era un hijo muy amado por su padre. Era muy amado y su padre le hizo una túnica de colores, ¿sí? A los demás hijos no les hizo una túnica de colores, pero a José sí. Y se la puso y José la traía y los demás hermanos lo veían y le decían, ay sí, te crees el muy muy, ¿verdad? Como decimos hoy en día, ¿verdad? Ay sí, te crees el muy muy, le decían sus hermanos. Pero realmente el Señor, Jacob, pues lo prefería. Y él se vestía esa túnica de colores, pero esa túnica de colores tenía un significado. Nosotros, como hijos de Dios, somos también, en cierta manera, privilegiados. Somos esos hijos, por decirlo así, amados, porque nosotros ya lo recibimos en nuestro corazón. Él nos escogió y nos puso una túnica de colores, también a nosotros. Nos puso una vestidura especial que nosotros debemos de portar con toda dignidad. Entonces, hermanos, despojémonos de todas cosas equivocadas en nuestra vida. No vivamos como vivíamos antes, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Abandonemos esa forma de vivir y vivamos una vida santa, una vida pura, una vida dedicada a nuestro Dios. Muy bien, hermanos, pues estos son algunas de las cosas que nosotros debemos de hacer en nuestra vida. Vamos a pasar a la siguiente evento que vamos a tener. Vamos a participar de la Santa Cena. Les voy a pedir a mi hermano